Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hoy estuvimos viendo a ver por dónde íbamos a arrancar la charla, ¿no? Cuando uno está viendo, en realidad, por dónde va, siempre es con uno mismo. La sensación de estuvimos la quiero describir como el apoyo o el compartir que tenemos con la conciencia universal o con lo que uno siente que le está acompañando en su vida. Para esto se necesita empezar a creer en que existe algo más que lo que yo creo que es, ¿sí? O sea, yo antes, por ejemplo, cuando estaba más en la época de la adolescencia y mismo en la universidad, tenía una creencia de que existía una inteligencia superior que es la que sostenía todo y le daba vida a todo, pero sin entender más que eso. O sea, ese era mi concepto de que había algo más que todo esto y que bueno, que era un misterio y que quizás cuando uno se muera lo descubre. Después me di cuenta que lo descubrís vivo. Eso es lo interesante de este viaje, ¿no? Que lo empezás a descubrir, pero estando acá. No necesitas finalizar esta vida. El tema de hoy es como que va apareciendo en la mente y nos va ayudando a empezar a ver que la vulnerabilidad es el tema que queremos compartir hoy, ¿sí? Hoy me puse, a medida también de otras charlas que he tenido en estos días, y me puse a ver en Google qué significa vulnerabilidad, ¿sí? ¿Qué significa vulnerabilidad en Google, en Wikipedia, bueno, en algunas definiciones? Y vulnerabilidad, que viene del latín, ¿sí? Vulnerabilis, vulna, una cosa así, significa el riesgo, la posibilidad de sufrir. Me surgió la idea y las ganas de charlar un poco qué es esto de la vulnerabilidad, ¿no? Y qué importante que es este tema, qué clave que es este tema para nuestra evolución. Una de las cosas que nos pasa como seres humanos es que cuando nacemos en este mundo y empezamos a tener nuestras primeras experiencias familiares, de amistades, etc., empezamos a ser como somos. O sea, lo que nos sale es ser como somos en ese momento. Cuando ustedes ven hoy en día un niño, una niña muy chiquitos, no están midiéndose en cómo ser, digamos. Expresan lo que realmente sienten, ¿no? Si sienten enojo, expresan enojo. Si sienten amor, expresan amor. Lo que sienten lo están expresando. O sea, no tienen filtros en cuanto a cómo expresarse. A medida que vamos transitando todo esto, de alguna forma empezamos a incorporar ciertos filtros. ¿Por qué? Porque la manera en la cual somos, la manera en la cual nos expresamos, que es original, que es auténtica, que es la que estamos siendo en ese momento, a ciertas personas de nuestro mundo exterior no les gusta, ¿sí? Entonces, al no gustarle esa forma en la cual somos, empezamos a querer adaptarnos, empezamos a generar una adaptación de lo que somos a lo que supuestamente se requiere de mi entorno. Cuando el entorno me empieza de alguna forma a querer encapsular en cierto paradigma, en cierta forma de pensar, de sentir y de actuar, nosotros empezamos a dejar de ser como somos. Esa originalidad de lo que somos, como sufrimos de alguna forma, sufrimos porque no nos aceptan como somos. No podemos ser como somos, no podés ser como sos. Tenés que empezar a ser como el ambiente te requiere. ¿Para qué? Para recibir amor, aceptación, atención, cuidado, pertenencia, ¿sí? Entonces, claro, al empezar a intentar ser de otra forma, empezamos a crear alrededor de lo que realmente somos lo que podríamos llamar un personaje. Personaje viene de la palabra, ¿sí? Máscara, ¿sí? O sea, empezamos a crear una máscara. No porque sea algo malo o sea algo bueno, sino porque sea algo que nos da cierta sensación de protección, ¿sí? El personaje que vamos montando en la vida nos da cierta sensación de protección. Entonces, esa esencia, esa originalidad con la cual nacemos en este mundo y con la cual nos vamos a comunicar, se empieza a opacar de alguna forma por esta personalidad que empezamos a desarrollar sin darnos cuenta, por supuesto. Porque somos chicos o somos chicas y no es que lo hacemos conscientemente, no es que decimos, che, para como soy, evidentemente no le gusta o estas partes de mí no están buenas, no son aceptables por los demás,
cuando me comparan o cuando me comparo debería ser mejor, debería ser de otra forma, entonces empiezo a formar esa personalidad, pero sin darnos cuenta, por supuesto. Entonces, claro, como yo no puedo ser, ¿sí? Ahora tengo un deber ser, ¿no? Tengo que ser de cierta forma. Entonces, claro, nacemos en un mundo en donde la inconsciencia es lo que reina. ¿La inconsciencia qué quiere decir? Que hay poca conciencia, poco conocimiento de uno mismo, ¿no? Poco conocimiento de la vida. Entonces nos empezamos a adaptar a ese medio, porque es la opción que se nos queda en ese momento, y al empezar a adaptarnos a ese medio generamos esa personalidad. Hay algunos estudios científicos que muestran cómo la repetición de un pensamiento, de un patrón, de una forma de pensar, inevitablemente eso va a formar sinapsis neuronales, va a formar que ciertos grupos de neuronas en el cerebro empiecen a unirse con esa idea, con ese pensamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que el pensamiento de alguna forma se codifica físicamente. Voy practicando esa personalidad, o sea, yo la voy reforzando. Entonces, claro, mi mente se va estructurando, ¿sí? En la parte abstracta y en la parte física, mi mente se va estructurando cada vez más con eso. Entonces, se forma una identidad. Esa identidad que se forma es la que termina de cubrir de alguna forma, ¿sí? Termina de cubrir, de proteger mi esencia. Obviamente es una protección que en realidad no necesitamos, ¿sí? Pero como en ese momento de cuando somos chicos creemos que la necesitamos, la desarrollamos. Al crear esa capa protectora que le llamamos identidad o personalidad, nuestra esencia, nuestro ser, nuestra luz, todos nuestros potenciales, toda nuestra confianza, todo nuestro amor, todo con lo que todo ser humano nace en este mundo, ¿sí? No puede desarrollarse, o sea, no puede expresarse, no puede explotar. La personalidad, al eclipsar, ¿sí? Esa posibilidad, nosotros la seguimos usando para no sentir el tema de hoy que venimos charlando, que es la vulnerabilidad, ¿sí? Si yo bajo, ¿sí? Si yo bajo la guardia, si yo saco mi personaje, si yo me empiezo a mostrar como realmente soy internamente, obviamente primero me empiezo a conocer y me empiezo a mostrar con los demás, inevitablemente al principio, no todo el tiempo, no hasta el final, pero al principio lo que voy a sentir es vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad se genera emocionalmente como un estado de temor, ¿sí? Como un estado de fragilidad, como un estado de que algo me va a suceder, ¿sí? En realidad lo que te hace sufrir no es encontrarte con tu esencia, con tu ser con el cual naciste en este mundo. Lo que te hace sufrir es taparlo con una identidad o con un personaje que no te permite encontrar eso, que encima ya tiene todos los potenciales. Entonces, en realidad lo paradójico de todo esto es que tapamos nuestra esencia desde chicos, desde chicas. En lo sucesivo tapamos nuestra esencia y cuando tapamos nuestra esencia tapamos nuestra felicidad interior. Y cuando tapamos nuestra felicidad interior a través de esa personalidad que desarrollamos, no permitimos que esa esencia se exprese en nuestra experiencia humana. Llega un momento en el cual te das cuenta de que estás viviendo bajo un personaje, sin que te des cuenta, ¿sí? Ese personaje está en la mente, te domina. ¿Por qué? Porque si yo suelto el personaje, me voy a encontrar con mi esencia. Si yo empiezo mi viaje de soltar mi personaje mental y empezar a encontrarme con mi esencia, inevitablemente voy a tener que atravesar, el tema de hoy, la vulnerabilidad. Voy a tener que atravesar ese túnel de vulnerabilidad, ¿sí? Y ese túnel de vulnerabilidad es tan gráfico como decirte, me tengo que desnudar adelante de todas las personas que yo conozco. Es como, wow, qué fuerte, ¿no? Porque te estás exponiendo, te estás mostrando sin nada, o sea, tal cual sos. Si yo me desnudo, estoy sacando los nudos, ¿sí? Sacando los nudos. ¿Y por qué tengo nudos? ¿Sí? ¿Por qué tengo nudos? Porque si necesito desnudarme es porque de alguna forma me anudé, ¿sí? Me puse nudos. Y esos nudos son esta personalidad que fui desarrollando. Eso da una cierta sensación de seguridad, y le decimos sensación porque no es seguridad en sí misma, por eso es una sensación. Es muy inestable esa sensación porque uno tiene que estar todo el tiempo alimentando esa sensación de seguridad, ¿no? ¿Cómo? Reforzando nuestras creencias.
reforzando que mi identidad es como es y que yo veo el mundo como es y que yo creo cómo son las cosas y que yo opino de tal forma, ¿sí? O sea, reforzando eso. La inseguridad radica en la personalidad, en la identidad que yo me creo, que tengo y que construí en algún momento de mi vida. Justamente dejar de usarlo. Primero darse cuenta y dejar de usarlo. Empezar a hacer ese gesto de darse cuenta en dónde yo no estoy siendo honesto, porque ahora lo que surge con la vulnerabilidad es la palabra honestidad, ¿no? O sea, para encontrar ese espacio de uno mismo en el cual me estoy dando cuenta que tengo programas automáticos con los cuales respondo a la vida, con los cuales reacciono a la vida. Cuando me voy dando cuenta de eso, voy sintiendo esa vulnerabilidad, porque me voy dando cuenta de que en realidad tengo formas de pensar o de actuar que no son naturales y que no tienen que ver con mi esencia. O sea, ¿qué quiere decir? Que estoy reaccionando o que estoy opinando o que estoy pensando como otros me dijeron que yo tenía que hacer. Una de las cosas que nos pasa con el tema de estos pensamientos que genera nuestra personalidad son pensamientos repetitivos de opiniones, de ideas, que siempre se van repitiendo. Con esto de vuelta se va fijando neuronalmente. Y este fijar neuronalmente hace que nosotros repitamos esto sin cuestionarlo. O sea, sin ver si realmente esa forma de pensar que trae mi identidad, que trae mi personalidad, que es la cual yo formé desde chico hasta ahora, me sirve para algo. ¿Qué quiere decir que me sirva para algo? Que me sirva para algo quiere decir que me trae paz, que me trae sabiduría, que me trae amor, que me trae conciencia, que me trae relaciones sanas, que me trae experiencias lindas. Estamos hablando de cómo nos cuesta, de alguna forma, mostrarnos tal cual somos, ¿sí? Que solo se trata de eso, ¿sí? De ser originales. Obviamente, en la originalidad va a haber una biodiversidad, ¿no? Que es lo mismo que en la naturaleza, o sea, en la naturaleza cada cual muestra su función y se muestra tal cual es, ¿no? La cucaracha se muestra como cucaracha y la mariposa como mariposa. Ninguna pretende ser igual que la otra. Cada una se muestra como es. Pero los seres humanos tenemos la extraña actitud de no mostrarnos tal cual somos, sino que queremos mostrarnos para adaptarnos a los demás, para tratar de ser similares a los demás o para tratar de pertenecer a los demás, ¿no? No aprendimos en la escuela, en nuestra familia generalmente, con nuestras parejas, no aprendimos a ser como somos. O sea, no nacimos en un mundo que nos dice, che, vos sé cómo sos. O sea, nada más, vos sé cómo sos y desarrolló tu vida con tus sensaciones, con tus pensamientos tal cual sos. Es justamente todo lo contrario. Entonces, cuando nos empezamos a encontrar con este camino de autoconocimiento en el cual empezamos a recorrer interiormente y aparece esa vulnerabilidad, no sabemos a veces cómo manejarnos, cómo lidiar con eso, porque no lo aprendemos en ningún lado. Por eso este viaje de autoconocimiento, de alguna forma, es muy autodidacta, ¿sí? Es muy autodidacta, es muy de ir sintiendo tu intuición e ir dejándote llevar para ver hacia dónde, hacia qué espacios te vas a descubrir a vos mismo o a vos misma, ¿no? Ser auténticos no significa estar en un estado de alegría y felicidad. Vos fíjate, yo lo veo mucho en mi hija que tiene 3 meses y ella tiene momentos de seriedad, tiene momentos que te clava y te mira seriamente, o sea, no es vos una sonrisa, ni nada, te clava y te mira seriamente, ¿no? Y lo podemos experimentar con cualquier niño o niña. En ese momento está siendo auténtico, o sea, la verdad no tengo ganas de reírme con vos, no tengo ganas de charlar con vos, ¿no? O sea, hay una autenticidad en sí mismo, ¿no? Entonces, podemos aprender mucho de los niños y de las niñas en cuanto a ser auténticos, porque justamente los seres humanos más auténticos en su esencia son los niños y las niñas, ¿sí? Los bebés cuando nacen y después mientras se van desarrollando. Después va a depender el contexto en el cual se desarrollen, cuán flexible sea para permitirle a ese niño y a esa niña que ese ser se despliegue tal cual sea, ¿no? Cuando nos abrimos al amor, que en realidad el amor es esa experiencia interior que estamos teniendo, sentimos de alguna forma esa vulnerabilidad, porque nos empezamos a abrir no solo internamente con nosotros, sino que apenas te empezás a abrir con vos, te empezás a abrir con los demás. Pero ese es el poder que tiene la apertura y el amor, ¿no? O sea, va diluyendo el personaje y por ende va diluyendo la vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Y está buenísima la pregunta de Tefa, ¿no? O sea,
si yo me siento muy vulnerable es porque mi personaje está ahí, ¿no? A medida que yo voy soltando mi personaje, lo voy diluyendo, lo voy dejando de usar, voy dejándole de hacerle caso a mi personaje, mi vulnerabilidad va disminuyendo, ¿sí? O sea, se va degradando en sí mismo. Entonces, el viaje se trata justamente de empezar a dejar de usar ese personaje. No se trata de que todos seamos exactamente iguales en la expresión, pero sí que nos demos cuenta de que ya lo somos en la esencia. O sea, ni siquiera tenemos que intentar ser iguales, porque ya lo somos, pero en esencia. Pero en la expresión de esa esencia, cada uno va a tener una forma distinta de expresarlo. Mostramos nuestra esencia y justamente no recibimos aceptación. Y al no recibir aceptación, nos sentimos, ¿sí? Sentimos ese dolor, esa fragilidad. Y ahí adoptamos ese personaje para tratar de no sentir esa fragilidad y ese dolor, ¿sí? A veces nos pasa que si permitimos que el silencio suceda, nos sentimos vulnerables. Sentimos que si dejamos de hablar o de opinar o de pensar y nos permitimos abrirnos a encontrarnos y a mirarnos a los ojos sin conversar, sin hablar, solamente sintiéndonos internamente, sentimos vulnerabilidad. Por eso surge la necesidad en la mente de hablar tanto, de llenar los espacios, porque sentimos vulnerabilidad. Es hermoso poder comunicarte con el otro sin hablar. Qué lindo que es eso. Es hermoso poder comunicarte con otro ser humano sin hablar, con la mirada, con la presencia. Obviamente, para tomar esa decisión se necesita, ¿sí?, trascender esa vulnerabilidad, esa vergüenza o esa culpa, de poder mirarnos a los ojos y solo sentirnos. Justamente tenemos miedo a sentir esa vulnerabilidad, ¿no? De exponernos a ser como realmente somos. Entonces la invitación es a que realmente expresemos nuestra forma interior, ¿sí?, nuestra esencia. Y después el que te quiera te va a querer, el que no te quiera no te va a querer, el que te cree, el que no te cree, no te cree. Ya no importa eso, ¿sí? Lo que importa es el acto de honestidad de ser como realmente sos. Es un viaje, es una transición que paso a paso, día a día, se nos van a seguir presentando oportunidades y situaciones para mostrarnos tal cual somos. Es clave en eso tomarnos un instante para sentirnos, ¿sí?, para mostrarnos tal cual somos, para comunicarnos. Una de las cosas que nos regala la vulnerabilidad, que nos trae la vulnerabilidad, que nos trae la posibilidad de soltar el personaje, es centrar la mente en el instante presente. Imagínate buscar afuera toda tu vida algo que lo tenías adentro. ¡Qué viaje! Dios mío, qué viaje, qué impresionante darte cuenta que todo lo que buscaste afuera nunca estuvo ahí. Y siempre estuvo adentro tuyo. O sea, no solo que nunca estuvo ahí, sino que siempre estuvo con vos. El viaje del ser humano es muy paradójico y es muy hermoso. La valentía va a estar en aceptar, primero, que no estamos siendo honestos con nosotros mismos. Segundo, empezar a ser honestos y empezar a mostrarnos tal cual somos, ¿sí? Y permitirnos desapegarnos a que nos acepten, ¿sí? Porque justamente si yo quiero ser, ¿sí?, si yo voy a mostrar mi ser, pero para que vos me aceptes y voy a estar pendiente de si me aceptás o si no me aceptás o si te gusta o si no te gusta, no me voy a estar mostrando como soy. No estamos acá para ser aceptados, sino que estamos acá para aceptarnos a nosotros mismos y para exponernos de esa forma. Y mientras más lo hagamos, más vamos a ir invitando a nuestro entorno a que se vayan aceptando tal cual son, ¿sí? Entonces la exigencia de que vos seas como yo quiero que seas o viceversa, ¿no?, va a desaparecer. Yo no quiero que vos seas como yo quiero que vos seas como vos quieras ser, como vos te salga, como vos estés siendo, ¿sí? Tómense hoy unos minutitos para sentarse con alguien, ya sea por videollamada o mismo en la misma casa, y mirarse a los ojos durante unos minutos
y experimentar lo que van sintiendo internamente, experimentar las emociones, los pensamientos y abrirse a esa experiencia de vulnerabilidad. Gracias, abrazos, besos